Se desmadró la llanta. Nosotros como los musulmanes lo respetamos y adoramos mucho. La Virgen María también. Todo lo que representa a la Virgen es como que el maíz. Tacos de carnita, tacos de canasta, tacos de todo tipo. Tienen mucho la cuestión del apoyo mutuo. Con mucho trabajo y mucha basura. Comen y toda la comida la tiran. No, ahora sí que no sabría decirle cantidades, yo nada más, ahí está todo y hay que hacerlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué se vive realmente en la peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, más allá de lo religioso? Hoy nos metimos de lleno en el corazón, en el camino hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en esta noche que atrae, que congrega cientos de miles de personas. ¿Qué les pasó, amigos? Se desmadró la llanta. ¿Desde dónde vienen? Desde Villalta, como 12 horas. 12 horas, o sea, llevan pedaleando desde la mañana. Sí. ¿Cómo te sientes? Cansado ya. ¿Cansado? ¿Ya quieres llegar? Ya. ¿Y es la primera vez que hacen esta peregrinación? No, ya llevamos 4 o 5 años. ¿Y lo hacen desde hace 4 o 5 años con las mismas formas en bici? Sí. No, pues repartiendo café, unas galletitas para los peregrinos que vienen aquí. ¿Y tamales, verdad? No, ahora sí que puro cafecito ahora. Cafecito ¿Ah, sí? y galletitas. ¿Hace cuántos años que hacen esto? ¿Es la primera vez? Pues no es la primera vez, pero ya teníamos rato que no dábamos. ¿Sí? Pero normalmente tratamos de hacer lo posible para siempre pues, dar algo, apoyar más que nada a los peregrinos que van a visitar a la reina, ¿no? Porque sí está el camino duro. Está difícil. ¿Qué les motivó a hacerlo este año? Pues la ayuda, ahora sí que cuando tú pides algo, lo pagas con acciones. Vengo de Coyoacán. ¿Vino caminando? Nosotros venimos a repartir y venimos en carro, pero ahorita vamos a caminar hacia la basílica. Año con año lo hacemos con la familia. ¿Y qué representa la Virgen de Guadalupe para usted? ¿Qué le puedo decir? En una palabra, todo. Hay muchos motivos porque pues yo la amo, porque pues considero que quien lo hace con fe, pide cosas con fe, se le dan. Y entonces vengo en agradecimiento. Ahorita ya hicimos la repartición de lo que trajimos pan a ofrecer y ahorita ya vamos a caminar. ¿Ustedes todos los años dan comida? No, es nuestro primer año. ¿Y qué les motivó a hacerlo? Es una enmienda que tenemos. ¿Cuántos sándwiches hicieron? 150 sándwiches. ¿Y ya se fueron o apenas estamos poniendo? 14 años que llevamos poniéndonos. ¿Qué tanta carne hicieron? ¿Qué tanto arroz? No, ahora sí que no sabría decirle cantidades, yo nada más, ahí está todo y hay que hacerlo. No, la verdad no, ahí no le puedo decir porque sería medio grosero. Sí, pero es bastante. Sí, la verdad sí. Para los peregrinos, para su camino. Sí, créanme lo que sí, con gusto lo hace uno, ¿eh? Gracias a Dios, cada año estamos aquí y si Dios nos da vida el otro año, aquí seguiremos. Estamos dando pan, atole y unas hojaldritas para los peregrinos. Pues más que nada es decoración, de corazón, agradecimiento por todo lo que nos da la Virgencita. La verdad es que es algo muy padre, muy bonito, un sentimiento bonito que la gente se lleve algo de nosotros. ¿Alguna vez has estado del otro lado? ¿Has hecho la peregrinación? Sí, hace 4 años estuve yo haciendo mis peregrinaciones. 350 piezas de panes, de atole más o menos, yo creo que unos 20 litros más o menos son. Y hojaldras dimos 250 también. Yo soy de la alcaldía de Azcapotzalco, vengo ahorita desde Santa Marta, a Catitla, caminando todo lo que es Zaragoza y ya así como vive la gente. Ahora sí que uno va siguiendo la huella que va dejando la gente. Siempre he trabajado con sectores sociales y me llamó mucha la atención y pues también soy católico. Del norte, del Bajío, de la entrada de Querétaro, pues viene toda esa zona y de Hidalgo, aquí por Pachuca. La gente que viene de Toluca creo que entran por Reforma. Sí, ¿no? Por Constituyentes. Constituyentes, después ya bajan hasta lo que es Reforma y vienen de este lado. Aquí se congrega todo el mundo. Por aquí se puede decir que entra gente del Estado de México, de Catepec y de Puebla, sí, ¿no? Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca. Por eso me gusta, está todo un fenómeno social. Ustedes que son de obras y servicios, que son del servicio de limpieza que pasa a la par de la peregrinación para la Basílica de la Virgen de Guadalupe,
son parte integrante. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo viven ustedes? Pues la otra cara. Pues con mucho trabajo y mucha basura. O sea, está bien que sí sean, pero hay veces que comen y toda la comida la tiran. Entonces, pues así también no se vale, porque la gente tiene su trabajo y con mucho esfuerzo hace para que les den un plato de comida, ¿no? Ese es el punto negativo. De que hay basura, pues hay mucha basura y en toda la ciudad. Pero ahorita es aún más. 30 kilos. 30 kilos. Y ya está volando, ¿verdad? Ya casi. A perderte, como duele. Ya hemos recorrido unos cuantos kilómetros y a lo largo de este recorrido hemos topado con puestos de comida, comida que la gente regala de todo tipo. Hubo tamales, esquites, pan con café, refresco, agua, tacos de carnita, tacos de canasta, tacos de todo tipo. Y pues a mí se me hace muy bonito. Le estaba diciendo a Iván que realmente la solidaridad de los mexicanos se ve en las buenas, como en esta fecha, el 12 de diciembre, y también en las malas, porque yo ya estaba en México en el temblor del 2017 y vi los centros de acopio que estaban llenísimos, la gente siempre dispuesta a ayudar. O sea, los mexicanos son muy unidos, tienen mucho la cuestión del apoyo mutuo, pues de la solidaridad. Cuidado, hasta luego. Que lleguen con bien, hasta luego. Ya llegamos ahora sí a Calzada de Guadalupe y pues como verán hay bastante gente y pues como ya les mencionamos en otros videos, nosotros no somos creyentes como tal, pero eso no impide que queramos ser parte de esta peregrinación, ¿no? Porque hay gente que la hace por fe, por devoción, otras personas por tradición y unos porque quieren conocer en persona con estos ojos pues lo que se vive en esta peregrinación, aunque no crean, y es nuestro caso y lo hacemos con mucho respeto porque tenemos en nuestra familia pues gente que cree pues. Y también con ese mismo respeto hicimos algo parecido cuando estuvimos en París, en Francia, donde también se festeja a la Virgen de Guadalupe en la Catedral Notre-Dame de París. Y para que vean que también allá levanta mucha convocatoria, les voy a dejar los videos aquí abajo en la caja de descripción. Nosotros somos ecuatorianos, nosotros la verdad que venimos todos los años, ya son muchos años que venimos a la fiesta de la Lupita. Tomé mi tren y me vine acá en peregrinación. Para un francés sería muy raro llevar mariachi en una iglesia. Sí, justamente en la catedral muchos franceses me preguntan, ¿es realmente la Catedral Notre-Dame de París? Le digo, sí, claro que sí. Y me dicen que no lo pueden creer hasta venir a verlo. Y bueno, ya sigamos porque nos queda un tramito ahí más adelante para llegar a la basílica. Vengan. Como les comenté hace rato, es la primera vez que yo vengo a hacer la peregrinación como tal. Hasta ahorita me ha parecido muy, muy bonito, la verdad, porque pues sorprendente primero, digo, rayos, es que son muchas personas. No me esperaba que hubiera tantas personas, sabía que había muchas, pero no tanto. También el ambiente es muy familiar, gente que llega con sus hijos, con sus padres. No hay un perfil tipo y eso es lo que me llama la atención. Ves realmente la fuerza del culto a la Virgen de Guadalupe, que sí congrega todo tipo de personas y eso se me hace hermoso, pues es como un factor de cohesión. Pues hay de todo, ¿no? ¿Sabes? Los que vienen por una fe guadalupana, católica, los que han de venir también por una cuestión tributo a lo que es Tonatzin, también los que vienen por, más que por una fe, a lo mejor por una tradición familiar. Ajá. Y también los que vienen simplemente a observar, ¿no? A querer ser parte de la experiencia independientemente de la creencia que tengan, y eso también se me hace, bueno, como se dice, siempre con el debido respeto, y como tú dices, porque pues, también en nuestra familia hay personas que creen. Una de las personas que más admiro en la vida, y no por ser mi familiar, es mi abuela, una persona muy humana en todo el sentido de la palabra, y ella era guadalupana, ¿no? Sí. Esto no quita que también haya muchos guadalupanos que han de ser muy pasaditos de lanza, ¿no? Como puede haber también muchos ateos que pues, también lo son. Tengo una pregunta también, que tú pues sabes más que yo en este sentido. ¿Sabes desde cuándo se hace este tipo de peregrinación con esta actitud? ¿De cuándo data? O sea, así como la conocemos ya con la Virgen de Guadalupe, yendo a la Basílica para ver el ayate y toda esta onda, la verdad no, o sea, la fecha exacta no la tengo,
pero precisamente como tú me lo pediste para este video, encontré, por ejemplo, de un artículo del escritor Manuel Paino, mexicano, que data de 1856, que metió en un libro que se llama México y sus alrededores. Imagínense, es de 1856, o sea, es de hace 169 años, ¿no? Ya tiene un ratito. Y bueno, encontré un artículo donde hace una descripción precisamente de esa fiesta y bueno, te lo voy a leer rapidísimo ya de tu auditorio. Ve lo que dice Manuel Paino. Concurren millares de pueblos, mexicanos y otomíes, vestidos con sus trajes de lana y bailando mitotes como en los tiempos antiguos. Desgraciadamente, esta solemnidad religiosa es un pretexto para que se entreguen a la embriaguez y a los más repugnantes desórdenes. Y bueno, así como Manuel Paino aquí en este artículo de hace 169 años criticó la cuestión de que muchas personas vienen con el objeto de tomar la chela, pues bueno, o sea, pasan los años, las décadas, los siglos y sí, sigue siendo lo mismo. La cosa es que luego se sataniza o se le carga mucho la mano a la procesión o a la peregrinación a la villa con ese tipo de aspectos, cuando realmente pues, son la minoría. Es como también con la basura, sí generan mucha basura, se genera mucha basura, pero vamos, creo que no se genera más basura de la que podría generarse a lo mejor en las mismas proporciones en un concierto de rock, en una marcha, en una reunión o en un festejo o algún equipo de fútbol. Cosas así, ¿no? La verdad no vi tanta basura tirada como en otras ocasiones. De hecho, hasta me gustó esos letreritos que decían, hey, hijo mío, no tires la basura, te estoy vigilando. Lo mismo, por ejemplo, en la cuestión de los cohetes. Esas otras cosas de las que también creo que también han ido cambiando. Ya no se ha de tronar la misma pirotecnia de hace tiempo, pero todavía sigue existiendo. Pero yo creo que son cosas que se van a ir acoplando a los nuevos tiempos. Y bueno, hay que tener cuidado aquí que va a salir un carrito. Ahí le están haciendo el viene. Somos de Guatemala y venimos desde Guatemala. Yo ya lo he hecho anteriormente, tercera vez, acompañando grupos de peregrinos. Este es mi tercer grupo que acompaño a Emperatriz de América y hay una devoción grande a la Virgen de Guadalupe en todos los países de América Latina, incluso en Estados Unidos por los migrantes que también pues viven allá, que han llevado allá la devoción de la Virgen de Guadalupe. Llevo 5 años haciéndole. Órale. Desde ahí. ¿Y qué te motivó a hacerla? Motivó el agradecimiento, un simbolismo si tú quieres, hacia la Santísima Virgen. Ya llegamos casi a la basílica, está ahí adelante, la podemos ver y pues nos hizo leve el trayecto y pues reitero, muy bonito ver cómo se congrega la gente. De hecho, en algún momento atrás nos quedamos de qué onda pararon para regular el flujo, pero pensábamos que hasta ahí llegábamos pues y no. Y bueno, a ver, Iván, para los que no saben quién es la Virgen de Guadalupe, que lo veo difícil que no sepan, ¿nos puedes hablar un poquito de ella, decirnos quién es? Bueno, te voy a dar las dos versiones. La primera es la católica, la guadalupana. Según esta tradición, la Virgen de Guadalupe se le apareció al indígena Juan Diego en diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac y le pidió que fuera con el obispo de entonces que le construyeran un templo para su adoración. Y bueno, la señal para confirmar la aparición fueron unas flores que mandó la Virgen fuera de temporada, y cuando esas flores fueron desplegadas enfrente del obispo en un ayate, cuando el ayate se abrió para mostrarles las flores, ya venía en la imagen del ayate la Virgen de Guadalupe, y se supone que ese ayate es el que ahorita se exhibe en la Basílica de Guadalupe. Bajo esta premisa, bueno, este año se estarían conmemorando los 494 años del aniversario de esa aparición, ¿no? O sea, es decir que en 6 años, en 2031 se va a cumplir medio milenio, 500 años de esa aparición. La otra versión, la versión que según antropólogos e historiadores sostienen, es que en el Tepeyac, antes de que la llegada de los españoles, se veneraba a Tonatzin, que era una deidad o una serie de deidades mesoamericanas asociadas a la tierra, la fertilidad, la maternidad, la salud, la fecundidad, los temazcales. Y luego, bueno, con la conquista española, que fue una conquista primero militar, vino después la espiritual, y fue así como se hizo la conversión de los dioses prehispánicos a los católicos.
Mi nombre es Mohammad Faisal y soy de Pakistán. Okay. ¿Hace cuánto tiempo que resides en México? Desde 2017. ¿Es la primera vez que vienes a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe? Es segunda vez. ¿Sí? De hecho, yo vivo aquí cerquita. Me parece bonito. Hasta yo tengo otra religión, pero mi respeto de todas las religiones, hasta que uno que no tiene. Y me sentí muy bonito para llegarlo aquí, entonces me pasé a visitarlo 11 de diciembre, que es un día importante para todos mexicanos. Y para los católicos tengo muchos amigos y aparte nosotros como los musulmanes lo respetamos y adoramos mucho la Virgen María también. Ajá. De hecho en nosotros Sagrado Libre una sura es el nombre de la Virgen María. No sabía, eso es muy interesante. Si alguien tiene otra creencia, pero como una positiva persona debemos de respetar lo demás y es muy bonito. Los mexicanos son muy buenas personas, muy amigables, respetuosos y le voy a dar mensaje que vengan, visitan y disfrutan este evento. Pidiéndole a Dios que ellos descansen en paz. Así sea. Ahorita acaban de dar un rezo y al final dijeron que remite a las raíces prehispánicas. No nada más es la Virgen de Guadalupe como la conocemos hoy, sino que tiene sus raíces en el México prehispánico. ¿Cómo se dio este sincretismo y cuál es su historia? También para nosotros la Virgen de Guadalupe viene representando a Tonantzin, pero también para nosotros son 4 vientos y este es uno de nuestros 4 vientos. Son 4 movimientos que hacemos en el año como danzantes. En este movimiento venimos a trabajar el rumbo del norte, por eso su manto de estrellas también. Todo eso venimos a representar igual la noche, también como la calma, igual como el invierno, y también esto representa a nosotros como el fin de la cosecha, ya cuando ya todo se guarda, igual ya se está preparando para el siguiente año, para la siguiente cosecha. También recordando que a nosotros también nos mueve mucho la Virgen, porque pues la historia es que se le presentó igual como a una persona morenita como nosotros, llena de flores, y todo lo que representa a la Virgen es como que el maíz, el ciclo del maíz. Entonces, eso es parte de. Remite como en otras religiones, como antes se festejaba el solsticio de invierno, igual en otras culturas las cosechas y todo esto. Sí, exactamente. Y nosotros nos regimos mucho por los temporales, y este es un cierre de un temporal para nosotros y abrir otro también. Ahora y siempre, que la luz y la paz de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, y de nuestro abuelo Juan Diego esté con nosotros. Ahora y siempre. Que la luz y la paz del Santo Señor de Chalma esté con nosotros. Bueno, este ha sido el video, mi primera vez haciendo la peregrinación hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Me ha gustado mucho. Hemos levantado, como vieron, varias opiniones de varias personas. Díganme ustedes cuál es su opinión, si ya han hecho esta peregrinación, y los leo aquí abajo. Gracias por sus variados apoyos y nos vamos a ver muy pronto para un nuevo video. Los dejo aquí.